96.5. Son las 8:15 minutos. El ingeniero Johnny John nos aclara la situación que se produjo. Dice bueno. que fue el domingo a las 10:30. Fue al vehículo de su hermana, que regresaba desde Miami. Y luego de bajar el elevado que entra a las Américas antes del peaje, fue perseguida y tiroteada aparentemente por unos motoristas. Impactaron el vidrio. Mi otro hermano y su esposa siguieron manejando hasta llegar al peaje, y el empleado, al escuchar los tiros, también se asustó, por lo que decidieron llegar hasta la ciudad y poner la querella en el Palacio de la Policía. Agraciadamente y por la mano de Dios, solo unos rasguños, producto de los vidrios o quizá por algo, pero nada, digamos, nada grave. Grave. 10:30 de la noche. 10:30 de la Mira, noche. casualmente el domingo vi al ingeniero Johnny Jones en Juan Dolio, pero en horas de la tarde. O sea, horas después de que le vi, estaba junto a otras personas, habría ocurrido este percance. Así es. Bueno, señores, son las 8:16 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y después de unos días, ¿verdad?, de estar cumpliendo con tareas propias de la familia y de otros trabajos, estoy aquí integrándome siempre con la palabra de Dios, iniciando Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, sin cesar, den gracias, oren en toda situación, porque esa es la voluntad de Jesús para todos nosotros. Hay que siempre estar alegre, orar sin cesar y dar gracias a Dios. Y doy gracias a Dios porque, como saben, estaba en Inglaterra visitando a mis dos nuevos nietos, Oscar y Pablo, hijos de mi hija Chasey y su esposo Chris Berry. Gracias a Dios, todo muy bien. Ya están en la casa y la cosa muy bien. Gracias a Dios. Además, estuve participando en la 6ª Semana Dominicana en Reino Unido, que desarrolla la Embajada Dominicana, el embajador Federico Cuello Camilo, que creo que es uno de los embajadores que está llevando a la práctica lo que es la visión de los últimos tiempos de la diplomacia en la República Dominicana, que es que los embajadores vinculen la República Dominicana a las relaciones comerciales con los países donde están, traten de aumentar la presencia de nuestros productos, traten de aumentar el intercambio comercial entre el país donde están y la República Dominicana. Y eso es lo que ha hecho Federico Cuello, que es un tremendo economista, un hombre muy ducho en lo que tiene que ver negociaciones internacionales desde hace mucho tiempo, ha participado en muchas tareas de esa naturaleza. Y esta actividad, que fueron muchísimas, una gran cantidad de actividades durante toda la semana, desde el domingo pasado al anterior, entre ellos, ¿verdad?, una recepción por primera vez en la historia del Reino Unido. Los dominicanos están en el Palacio de Westminster, que es el Palacio del Congreso Británico, donde funciona la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y por primera vez una recepción, incluso un lord es como una especie de senador. Los lores son designados por la reina, y los comunes son como los diputados elegidos en votación popular, pero el Parlamento británico es llamado el Parlamento Padre del Mundo, el más importante del mundo, de mucha importancia, y lógicamente el que hayamos estado ahí y que un lord también diera la bienvenida y participara, y además varios empresarios importantes, un seminario de negocios donde, como decía cuando di el informe, se planteó ya el camino entre 2018 y 2020 de una inversión de alrededor de 750 millones de libras esterlinas, que llevándolo a peso dominicano, son alrededor de $1.000 millones, y a peso dominicano unos 47 mil millones de pesos, que van a ser invertidos sobre todo en área de infraestructura, en área de lo que tiene que ver con combustible, en una serie de proyectos propiamente dicho, que tienen interés los ingleses en la República Dominicana. Para eso fue esta 6ª Semana Dominicana, básicamente para definir, había, ¿verdad?, el ministro de Industria y Comercio estaba, una gran cantidad de empresarios del CONET, Campo de Moya, Ligia Bonetti, viendo lo que explicaban ellos de cómo va a ser el procedimiento, porque una de las cosas que los ingleses exigen es que se respeten las reglas. En eso los ingleses son muy estrictos. Entonces hay una serie de elementos que tienen que cumplir quienes quieran ser parte de estos proyectos que ellos están ubicando junto con el gobierno y con el sector privado, para en un tramo de 2 años invertir alrededor de $1.000 millones, alrededor de 47.000 millones de pesos. Hace un tiempecito, en los últimos años, que la relación con Inglaterra ha aumentado bastante. Nosotros le vendemos a ellos básicamente azúcar, cacao, cigarro, guineo, mango, ron, una serie de elementos, y compramos
electrodomésticos, carros, sobre todo productos farmacéuticos, productos químicos, una serie de elementos importantes. Y nuestra relación comercial es muy buena porque a pesar de que es una economía tan grande, la economía inglesa es bastante grande, nuestra relación comercial es favorable a la República Dominicana y cada día es más favorable. Según el Centro de Exportación e Inversión, los datos que daban, alrededor de 200 millones de dólares, entre 170 y 200 millones de dólares, es de beneficio de nuestras exportaciones en función de nuestras importaciones con Inglaterra. Y esto va a seguir creciendo con esta actividad, por lo que yo felicito al embajador Federico Cuello y a su equipo que desarrolla esta actividad. Esta es la 6ª Semana Dominicana, que siga dándole continuidad. Él es un hombre que sabe muy bien cómo manejar este tipo de cosas, tiene una buena vinculación con el sector privado, que tiene una gran presencia. Recuérdense que aquí hay, según el Centro de Exportación e Inversión, hay alrededor de 1.000 millones de dólares en inversión inglesa hasta el momento, alrededor, un poquito más, un poquito menos, que están básicamente en infraestructura, en farmacéutica, en servicio, en energía, en industria del cine. Es decir, los ingleses han visto a República Dominicana, sobre todo por la estabilidad, lo decía el señor que es el responsable, Richard Simon Lewis, el director del jefe de división de infraestructura y energía de la Agencia de Financiamiento de Exportaciones del Reino Unido, una agencia que es un monstruo, una cosa grandísima. Él decía que alrededor de 30 billones de libras esterlinas llevaron el año pasado en estos proyectos en 200 países del mundo. Y ven a la República Dominicana por su crecimiento, por su estabilidad, por la confianza que hay, por la seguridad jurídica, por una serie de elementos importantes como un destino de la inversión inglesa. Eso es también una muestra de la fortaleza de nuestra economía y qué bueno que haya sido así. Así que reitero mi felicitación tanto a Federico Cuello como a todo su equipo por este gran trabajo en esta 6ª Semana Dominicana que se realizó en Londres. Por otro lado, miren, yo quiero referirme, como estuve fuera del país cuando aconteció este hecho abominable del asesinato del abogado Junior Ramírez, yo quiero referirme y dar una especie de comentario con sentido humano en torno a Manuel Rivas. Miren, yo al igual que toda la sociedad quiere que se aclare esto, que todos los responsables, sea quien sea, se sometió a la justicia y paguen por este crimen que además nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. O sea, este asesinato nos pone a pensar en muchas perspectivas del ejercicio público y de la sociedad dominicana. Yo decía en un Twitter que cuando veo asesinatos como estos, cada vez más mi compromiso porque se siembren valores en la sociedad, en la familia y en los matrimonios se incrementa. Porque evidentemente que aquí hay una serie de elementos que falta de valor en gente que tiene que ver con esto. Pero además nos lleva también, ratifica de alguna manera la dolorosa idea de que en todo lo que tiene que ver con transporte las cosas se resuelven a tiro limpio, con muerte y de manera salvaje. Ojalá que los líderes del transporte, del área de esta tan importante para la sociedad dominicana, empiecen a cambiar y a trabajar para cambiar esa idea. No es posible que la imagen del transporte sea que si hay un problema con algo que tiene que ver con transporte, o es a batazo, o es a trompada, o es a tiro, o es con machete y cuchillo. Hay que tratar, y los líderes del transporte tienen que empezar a manejar esta situación. Lo otro, lo decía Ole ahorita, el equipo que está alrededor de los funcionarios, sobre todo los funcionarios que tienen que ver con transporte, con construcción, donde se maneja mucho dinero, muchos recursos para ser invertidos con terceros o con gente que le da servicios al gobierno. Entonces, esto también, o sea, hasta qué punto la gente que está en el entorno de los funcionarios establecen un mecanismo claro para escogerlo, cómo manejar este tipo de cosas y cómo de alguna manera el propio gobierno central debe empezar a tomar también una serie de medidas en torno a esto. Pero mi reflexión va hacia la sorpresa. O sea, para mí fue sorprendente ver a Manuel Rivas en medio de esta situación. Evidentemente, todas las evidencias llevan a que él tal vez no está de manera directa vinculado, sino gente muy cercana a él, su asistente, un suplidor, es decir, gente que está muy alrededor de eso y además con posterioridad a una denuncia sobre corrupción en la ONSA y lo que parece ser, lo que podría ser un grave error de cualquier funcionario, de Manuel Rivas, de cualquier funcionario, si alguien le está diciendo que usted está haciendo corrupción, la salida correcta no es usted negociar con esa persona, vamos a la justicia, sométeme o yo te someto a ti, es decir, no es empezar a negociar con nadie. Si fuese así, estoy partiendo del hecho de que fuese así, hasta ahora esas son las informaciones, y evidentemente un error.
Podría ser ese un error de Manuel Rivas, pero de verdad lo digo, señores, para mí es muy difícil creer que Manuel Rivas, por lo menos el Manuel Rivas que yo conozco, esté vinculado a una planificación y asesinato de esa naturaleza. Yo conozco a Manuel Rivas hace un tiempecito, he negociado con él muchas cosas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de informaciones, de una serie de elementos, y he participado en muchas cosas con él. Y el Manuel Rivas, por lo menos el que yo conozco, con el que yo he tratado, es una persona totalmente pacífica, absolutamente humana y que lo que quiere es hacer el bien. Lógicamente, es un ser humano. Y los seres humanos en un momento, por diversas situaciones, podemos sacar ese lado salvaje que mucha gente no conoce. Pero de verdad que para mí es muy, muy doloroso. Y sobre todo porque Manuel no es cualquiera. Manuel Rivas es el jefe político de esa zona. O sea, estamos hablando del jefe político de una zona importante, donde se han dado una serie de elementos, donde el partido al que él es el jefe, el Partido de la Liberación Dominicana, es una de las fuerzas políticas más importantes. Recuérdense que en las últimas elecciones casi ganan todas las mesas, o el aliado que apoya. Y además el propio Manuel fue candidato en 2 ocasiones a ser alcalde de esa zona. Es decir, no es una persona que esté que para planificar un asesinato ni cometer una cosa así, o porque él esté en una gestión y vayan a denunciarlo como corrupto, vaya a actuar de esa manera. Lógicamente, las evidencias de alguna manera lo inculpan, hay que esperar a ver lo que va a pasar con todo esto, pero de verdad, para mí es muy fuerte eso. Yo quiero en este momento, sobre todo, miren, cuando pasan cosas así, yo pienso siempre en la familia. O sea, Manuel Rivas, que de seguro era un modelo de padre, un ejemplo para sus hijos, para su entorno, porque evidentemente era un hombre que vivía haciendo el bien y ayudando. Entonces la familia debe estar muy devastada. Él está sumamente devastado. Hay que esperar a ver lo que va a pasar. Para mí todavía es muy doloroso y tendría que ver muchas cosas muy concretas para convencerme de que realmente él estuvo en la planificación o en la acción de eso. Pero yo estoy orando por la familia. Estoy orando por sus hijos, Ora por la de por sus Junior nietos. Yo estoy orando por la de Manuel. También por la de Sí, Junior. la de Junior es otra Por la de cosa. todos Es otra, también, porque tú eres porque, cristiano. no, a Junior yo no lo conocía. Estoy hablando Yo del lo que conozco. conocía. O sea, tú nada más oras por lo que tú No, yo estoy conoces. hablando por por la todo el familia de mundo, Manuel tiene Rivas. que Es decir, a Junior que yo quiero, que se haga justicia, porque yo a Junior no lo conocía. O sea, no compartí con él. Yo estoy hablando desde el punto de vista humano. Dije, iba a ser un comentario humano. Dije, quiero que todo el que tenga que ver, incluido si es Manuel Rivas, que hay pruebas contra él, que lo sometan y que lo metan preso. Tiene que pagar por su culpa. Sí, incluso está detenido y pasando situaciones muy difíciles. Pero yo decía, yo quiero ser humano porque con el que compartía, con el que conocía, y sé lo que es eso frente a una situación. Yo no sé qué va a pasar con él, pero yo quiero que su familia, Dios le dé mucho consuelo y mucha fortaleza en este momento, porque van a pasar por situaciones muy difíciles. Y a él también. Lo mismo que a la familia de Junior, porque a Junior, a pesar de que es la víctima y es doloroso que sea así y hay que condenar todo crimen, hay también una serie de acusaciones que también afectan a la familia de él. Entonces, digo, no por Manuel ni por Junior, por las dos familias, por la familia de Manuel Rivas Ahora y por sí. la familia de Junior. Claro, sí. Quiero expresar esta oración de que el Señor le dé a ambos una fortaleza grande para pasar estas situaciones. Porque, señores, no es fácil. No es fácil porque es muy fácil uno decir, bueno, hagan esto, hagan aquello. Pero cuando uno vive esas situaciones, sabe lo que eso implica. Y por eso digo finalmente que tanto para la familia de Junior como para la familia de Manuel Rivas, a ambos, el Señor les dé mucha, mucha fortaleza, le dé mucho consuelo y estén muy preparados para todas las cosas que vendrán. Bueno, señores, son las